chisme político. Bienvenidos a la continuación del episodio anterior de Calabozos y Dragones, donde estamos analizando las propuestas en materia de medio ambiente, en materia de energía y de desigualdad y empleo de las candidatas y el candidato a la presidencia de México. Recuerden que el segundo debate presidencial es mañana, domingo 28 de abril, a las 8 de la noche, por los medios que ya conocen. Tanto Televisión Nacional como en redes sociales se va a transmitir, entonces no hay excusa para no verlo, más que si estás trabajando, ¿verdad? O cualquier otra cosa de ese tipo. Pero sí traten de verlo, y la intención aquí que tenemos Isma y yo es desmenuzar, criticar y abordar las propuestas que tienen estos contendientes por la presidencia antes de que nos los presenten, si es que nos los presentan, ¿verdad? Que ya hemos discutido ese tema del formato de los debates en el ejercicio del debate. Y quiero arrancar, continuando nuestro episodio anterior, Isma, que estamos hablando de las propuestas de energía relacionadas a la crisis medioambiental que se vive hoy en día en todo el mundo, pero en México específicamente con la sequía y demás. Por ahí te voy a contar rápido así una pequeña anécdota. Fíjate que yo vivo en Querétaro, que es una zona de alto estrés hídrico, por cierto, pero bueno, es un dato curioso. Y en Querétaro vivo en un edificio que está compuesto por 160, 170 departamentos. Y hace unos días nos quedamos sin luz, nos quedamos sin energía eléctrica durante 2 días seguidos. Esto porque, pues al parecer, una de estas terminales pequeñas que abastecen esa zona de CFE, pues se tronó de alguna forma, dejó de funcionar y dejó de abastecer de energía eléctrica a mi edificio y otros 2 que están al lado del mío, o sea, que más o menos es de la misma envergadura de departamentos. O sea, estamos hablando de que dejaron sin luz, pues vaya, a 600 personas, 600 departamentos, perdón, más o menos. Calcúlenle ahí cuántas personas por departamento y ya se imaginarán cuántas personas fueron afectadas. Y lo que te quería contar era que yo lo viví como una experiencia un tanto casi apocalíptica. Se respiraba en mi edificio. Veías a la gente pues conectada en zonas comunes, conectando sus aparatos, conectando algunos que estaban trabajando, conectando sus máquinas de sus laptops ahí, otros sus celulares para seguir comunicados. Los veías conectados también en las baterías de emergencia que tiene el propio edificio para abastecer pues de los elevadores o otro tipo de las plumas, por ejemplo, de acceso al estacionamiento. Y al final, cuando regresó la luz, pues comenzaron a plantearse ahí una queja escrita, una queja formal, casi denuncia a la CFE, porque pues argumentan que este apagón que hubo fue causado por poco mantenimiento de esa terminal que tronó y que pues fue justo después de quincena para muchos. Entonces muchos habían retacado, habían llenado sus refrigeradores de comida y pues toda esta comida se echó a perder, evidentemente. Algunos pudieron rescatar moviéndose a otros lugares, pero la mayoría se echó a perder. Entonces se quejaban de que cada uno tiró pues una buena cantidad de comida y de dinero, al fin y al cabo, a la basura después de este tema. Y pues muchos estaban quejándose de que iban a tener que reabastecer su refrigerador y demás, que gastar doble de lo que habían contemplado. Y yo me puse a pensar, Isma, o sea, este edificio pues sí, evidentemente está en una zona un poquito más acomodada en la ciudad de Querétaro, pero ¿qué hubiera pasado si este tipo de situación se hubiera presentado en una colonia pues un poco más, con un contexto socioeconómico menos favorecedor, digamos, para la población ahí, en donde literalmente llenen su refrigerador, por así decirlo, para vivir un mes de lo que hay en ese refrigerador, y de repente por algo así se quedaran sin ese sustento durante un mes, sabiendo que a lo mejor ya tenían todo lo demás del ingreso ya presupuestado para otras cosas y ya no pudieran salir, tuvieran que hacer uso de préstamos o cualquier cosa, ¿no? Para reabastecerse. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sucedido esto en una colonia así o en una ciudad? Valga la redundancia, así como lo pasó en algún momento, por otras cuestiones, pero algunas ciudades en Estados Unidos con el congelamiento de sus caminos, en donde la gente ya no podía reabastecerse de insumos y pues muchos murieron no solo congelados, sino también pues por temas relacionados a esta situación. ¿Qué va a pasar el día en que esta crisis medioambiental nos alcance al punto en el que no podamos incluso generar nuestra propia energía eléctrica
ya que pues nuestra energía eléctrica depende hasta ahora casi al 100% de centrales hidroeléctricas en el país, o sea, que usan agua para poder funcionar. ¿Qué va a pasar ese día? Yo lo veo como un escenario pues bastante lúgubre. Lo viví de una forma muy cómoda, evidentemente estoy seguro de eso. No me imagino qué va a pasar el día en que haya un apagón por cuestiones de riesgo medioambiental durante, déjate unos días, durante una semana tal vez. El caos, ¿no? Sí, justamente me parece que esta anécdota nos acerca mucho a lo que cualquiera pudo haber vivido en algún punto de su vida por alguna u otra situación. Y lo primero que dices es, güey, la comida, ¿no? Bien mencionas, o sea, la gente se acaba de surtir de su quincena, o sea, al final de cuentas era gente que podía, como bien dices, resurtirse ese mismo día o en cuanto regresara el agua, perdón, de electricidad. Pero incluso me pongo a pensar y digo, güey, hasta para cenar. Pudieron decir, bueno, pues no como aquí en la casa como normalmente planeaba o en las cenas, pues me salgo, me echo unos tacos, salgo a cenar, salgo a comer, no pasa nada, me aguanto 2 días y me voy al súper y me lo traigo de vuelta, ¿no? Y pues evidentemente no estamos hablando del grueso de la población, ¿no? Pero destaca mucho que efectivamente ante un suceso de estos, todos se ven afectados, ¿no? O quienes realmente reciben el chingadazo se van a ver afectados. Y también me dejó otra reflexión mientras lo platicabas, que es esta, que ante la catástrofe, ante la tragedia, ante los imponderables, a veces naturales o humanos, siempre son los que más tienen los que realmente se benefician. Porque tú tendrías que regresar al supermercado de tal cadena, tal nombre, a resurtirte. Y entonces ese evento ya los benefició, ¿no? Jugaron con el azar, pero a su favor. De alguna manera, pues ellos tú crees que no tienen la infraestructura justamente para decir, pasó eso, y ellos mantienen sus cámaras frigoríficas a salvo. Claro, porque es parte, ¿no? de lo que una empresa significa para reducir riesgos. Pero también por otro lado me pongo a pensar y digo, güey, ¿hasta dónde justamente esto es un tema de desigualdad también? Como bien dices, ¿no? O sea, la desigualdad que te pega a ti o te pegó ese día, pues la sentiste como una incomodidad quizá. Obviamente se te fue un dinero extra, que también siempre es importante, no importa de quién hablemos. Al final no somos millonarios, ni siquiera somos billonarios, ¿no? Como mucha gente le gustaría pensar que un gran sueldo en México ya te sacó adelante para todo. Pues no, la línea es muy, muy frágil. Sin embargo, me parece que si trasladamos, digamos, este ejemplo, como bien mencionas, a una zona popular, pues ya no solamente la gente que pierde la proteína que estaba en el refri o todo lo que pudiera estar ahí contenido y que de repente ya no tiene más uso, sino que también estamos hablando de cuestiones en que las pequeñas tienditas no tienen acceso a un generador alternativo, por ejemplo. No estoy diciendo que lo tienen que tener y por qué es su falta de previsión, porque es imposible que una tiendita lo tenga, incluso por espacio. Pero sí, ¿qué pasaría con toda esa gente que invirtió, de alguna manera pudo sacar un ahorrito, un préstamo para poner su tiendita de la esquina literalmente? Y en un evento que ni siquiera es por falta de administración o porque no te pusiste las pilas a investigar. O sea, se te va el stock, tu inventario, y a ver si te paras de esa o te tienes que ir a endeudar más para poder salir adelante porque tengo que cierrar nada más por eso. Pero ya empezó mal el pedo, ¿no? Entonces, yo creo que al final, comparándolo contra un Oxxo, pues el Oxxo no se va a quedar sin energía, al menos no sus refris. Igual cierran porque la caja del sistema se cayó, lo que sea, pero su producto está a salvo. Al final, ese día no se vende más, pero tampoco se pierde en el sentido estricto de todo el inventario. Entonces, son ese punto de comparaciones en donde tenemos que pensar que sí, México es un país desigual y sí, México es un país donde el tema económico es de supervivencia para la gran cantidad de las personas. Qué bueno que mencionas el ejemplo, porque justo no solo fue ese lado donde están mis edificios, también hay una colonia al lado que es un poquito, digamos, más popular en ese sentido. Y esa colonia tiene una calle específicamente que tiene un Oxxo, que tiene un Bodega Aurrerá, o sea, Grupo Walmart al fin y al cabo, tiene restaurantes, tiene, pues ahí la infraestructura, tiene sus propios generadores, y esa calle tú la veías iluminada.
estaban totalmente iluminados, pero toda la colonia detrás, que tiene las tienditas, como dices, la carnicería, la pollería, todo este tipo de negocios, pues no tenían luz. Y vi perfectamente en un grupo de Facebook que estoy ahí metido, de toda la colonia, no solo los edificios donde estoy, sino la de al lado también, que un comentario de una señora que decía, ni modo, a meter tarjetazo para comprar comida para la semana. Y ahí fue cuando me cayó un tanto el 20 de que en México la gran mayoría de la población tiene que endeudarse ante situaciones de este tipo para asegurar su nutrición diaria, cuando no debería ser así, nunca ha sido así en décadas anteriores. Claro. Y ya nada más como para cerrar ese dato, recordemos el tema de los apagones en Puerto Rico. O sea, hasta Bad Bunny fue y se manifestó por el tema de los apagones, hizo una rola al respecto. O sea, suena anécdota, ¿no? Pero literalmente es como un hecho político en el que también Bad Bunny participó ahí, dándole visión o visibilidad a la cuestión. Y justamente, o sea, porque luego van a decir, güey, es que por eso CFE está muy mal, porque es una empresa del Estado ineficiente y así. Bueno, pues sí, efectivamente, por ejemplo, en Puerto Rico, la empresa estatal, es decir, del gobierno, pues hace mucho que no invertía, hubo mucha corrupción, hubo mucho desgaste propiamente hablando de las instalaciones y de la infraestructura. En un punto fue inoperable o inoperante, no sabemos hasta dónde también eso provocado para después decir, ok, vamos a contratar, y contrataron una empresa justamente donde el gobierno dijo, bueno, pues se va a privatizar, ¿no?, el asunto de la electricidad allá en Puerto Rico. Sin embargo, también esta empresa dijo, güey, pues no voy a hacer lo que dije que iba a hacer, ¿no? Y voy a cobrar lo que hay que cobrar. Entonces, al final se vuelve como una suerte de enriquecimiento nada más y de que acentúa la desigualdad, ¿no? Porque el tema no se resuelve. Unos empiezan a sacar más dinero del gobierno y sin haber resuelto nada. Por otro lado, la gente sigue sufriendo, o sea, también la gente no gana ahí en ese aspecto. Y me parece que lo más interesante es justamente plantearnos al respecto, pues cómo le vamos a hacer en México si esto llega a pasar, ¿no? O sea, yo creo que por tanto el tema energético en México y el tema del medio ambiente pues son urgentes, porque tampoco se puede tolerar la cuestión, en este caso del medio ambiente, donde las empresas sigan contaminando o incluso ya se habla de huachicoleo, ¿no? Del agua en ciertas presas o en ciertos lagos en México, y donde la cosa pues no pinta para bien tampoco. O sea, al final de cuentas no podemos permitir, en ese sentido lo digo como mexicanos, pero sobre todo el Estado no lo puede permitir, que recursos que son elementales, que son básicamente de sobrevivencia, o sea, ni siquiera es algo que sea ajeno a alguien. O sea, si te quedas sin agua, te mueres, ¿no? Pero un país que se queda sin agua, un país donde realmente no hay las regulaciones, no hay las multas, no hay la persecución del delito de contaminación de los cuerpos de agua o de la sustracción ilegal de la misma, etcétera, es un estado que está poniendo en riesgo justamente el desarrollo de su gente, el bienestar de su población, está poniendo por encima muy probablemente el interés de un capital que pocas veces se interesa si la gente tiene o no para beber agua. O sea, recordemos el caso también de Monterrey, ¿no? El caso de Monterrey es interesante porque en tema del agua, pues vimos a gente cargar sus garrafones, se bañaban con garrafones del Oxxo. O sea, el Oxxo hizo su agosto con garrafones de agua, yo creo que como ningún estado de la República en esas fechas, ¿no? O sea, atípico, otra vez, ¿quiénes ganan? Y no digo que no, que qué mal que ganan ellos, ¿no? Y que mejor las tienditas. No, me refiero a que precisamente en esos imponderables, o cuando falla el Estado, cuando no hay forma de que nosotros podamos haber previsto cosas, sale un dinero que no es un dinero de reinversión para que justamente el gobierno pueda mantener mejores condiciones su infraestructura, ¿no? Yo estoy casi seguro que las empresas en Monterrey no dejaron de operar. Claro, ¿no? Quizá un mínimo, pero bueno, o sea, ahí no pasa nada, no se deja de operar en general, o no se deja de tener una situación, pues sí, apretada, pero está muy cabrón que tu población se quede sin agua, porque lo mismo que en el apagón de Puerto Rico como en Monterrey, recordemos que el entonces gobernador también tuvo una crisis ahí social que se puede volver política y te desestabiliza, pues ahora sí que un gobierno. En Puerto Rico, pues así se salió la gente, ¿no? A las calles y
reclamaron justamente como un epítome de corrupción de lo de Puerto Rico, el hecho de que haya apagones, etcétera. Entonces, evidencia mucho. Yo creo que este gobierno de Andrés Manuel, pues al menos discursivamente le apostó mucho al tema de la corrupción y que acabarla o que se acabó. Pues los temas donde realmente se pueden observar que se acaba ese tipo de prácticas sí son muy evidentes para la población cuando estas cosas ocurren, ¿no? Cuando justamente dices, güey, si hubieran habido renovaciones de infraestructura, no se habría ido el agua. O no se tendría por qué quedar uno sin agua, o no tendría por qué haber falta de electricidad. Así es, sí, este tema de la crisis medioambiental, pues más allá obviamente del riesgo que implica de las tragedias cataclísmicas que hemos visto, como el huracán Otis en Acapulco, por ejemplo, o como las inundaciones que vimos hace poco en Dubái, justamente, no sé si las viste, Isma, en Dubái, que pues a la gente se le pidió no salir de sus casas, literalmente por el nivel de agua que había. Pues lo que van a hacer, además de eso, es acentuar todavía más la desigualdad social que hay en países como México, que de por sí ya son desiguales, bastante desiguales, pues los va a hacer todavía más evidentes, por ejemplo, en este reparto de agua. Como dices, aquí en Querétaro se aprobó hace poco el tandeo, o sea, la distribución en raciones de agua en algunas colonias del estado, dependiendo también de si la gente, qué tanto debe cada casa, digamos, a la Comisión Estatal de Aguas. Y pues al final muchos de estas colonias populares salían a protestar y decían, bueno, es que a lo mejor yo me estoy tardando en pagar, no sé, 5 días, pero lo pago y me están quitando el agua por esos 5 días. ¿Por qué no se la quitas a las empresas que están acá tomándose el agua o a los campos de golf que la siguen usando? A ese nivel ya llegaron las protestas acá en Querétaro, digo, no a un nivel todavía en el que abarquen toda la ciudad, como llegó a pasar en su momento pre-COVID, pero ahorita ya va todavía más para allá la tendencia. Pero digamos que ya se volvió un tema, por decirlo así, ¿no? Cuando el gobierno tiene un tema particular en cierta zona, es algo que puede negociarse, ¿no? Pero cuando ya se vuelve una, por decir así, una mecha social que incluso derivaría en un tema político, pues ya trae consecuencias distintas, ¿no? Incluso en la percepción del propio gobierno, de su eficiencia, de su eficacia para resolver los temas que antes no había, que incluso, aunque sean nuevos, son temas que se tienen que gestionar con toda la seriedad porque se te puede ir muy rápido ese tema de entre las manos. Así es, y va a acentuar, o sea, acentúa como tal la desigualdad, este tipo de temas. Y es justamente uno de los temas que va a haber en el debate del domingo, el tema de cómo reducir la desigualdad en este país, ¿no? Y pues si miramos a las candidatas y al candidato, pues lo abordan ahí sí de una manera un tanto diferente, ¿eh? Porque una de ellas, que es Claudia, lo ve desde el tema del empleo y del tema de garantizar cierto tipo de derechos educativos, sobre todo. Xochitl lo ve más que nada mucho en el empoderamiento de grupos vulnerables. Ella apunta a grupos como mujeres, mujeres indígenas o indígenas en general, y pues también en la parte de fomentar la educación de nivel superior. Y pues Maynes lo ve más bien en un programa que se llame Igualdad, o que piensa que se va a llamar Igualdad Presupuestaria, donde busca que de una forma integral la gente tenga acceso en sus familias a pues un piso parejo, digamos. Y si te parece, les quería contar, por ahí les dije en el episodio anterior, que hay un gran tema en México, del cual ya hablamos en otro episodio de Propuestas, sobre la migración que estamos teniendo en México. Ya no somos como tal un país exportador de migrantes, somos un país de tránsito y que recibe migrantes también en números pues cada vez más cuantiosos. Por un lado tenemos refugiados económicos de países que alguno diría que son de primer mundo, como Estados Unidos o algunos países europeos. Y por otro lado tenemos refugiados medioambientales y que huyen de la violencia, y refugiados políticos, sociales, al fin y al cabo, de Centroamérica, de Sudamérica, de África incluso, y de algunas partes de Asia. Como tal, hoy, 22 de abril, la candidata Claudia Sheinbaum, que por ahora la vemos como la virtual ganadora o la más probable en ganar la presidencia, ella presentó un plan para contratar migrantes centroamericanos en masa, prácticamente, en la zona sur específicamente del país, debido a que, seguramente ustedes, audiencia, sabrán que por ahí Andrés Manuel tuvo
tuvo un proyecto del istmo de abrir un corredor comercial en el istmo de Tehuantepec. O sea, como tal, ese proyecto es básicamente conectar los dos océanos, ¿no? Conectar el Golfo de México, o sea, el acceso al Océano Atlántico, con el Océano Pacífico y tratar de brincarse, de ser necesario, el Canal de Panamá para las empresas que buscan, pues, importar o exportar bienes a través de los océanos, ¿no? Sin tener que pasar por tierra necesariamente. Este proyecto, pues, yo desde que lo vi, yo dije, este proyecto es para mí el más ambicioso que tiene esta administración, hablando de López Obrador, y sería, a mi parecer, de los que más beneficios veríamos. Ya ni siquiera, o sea, yo ni siquiera vi con estos ojos lo que es el Tren Maya, lo que es la refinería, no. Yo vi este proyecto como el más importante para mí, ¿no? Por el tema del boom que haría en la zona sur del país, que históricamente ha sido rezagada por muchísimos temas desde el porfiriato. Entonces, por aquí Claudia pues busca que acelerar, según ella, ¿verdad? Acelerar el incremento de infraestructura en esta zona, relacionado todo a este proyecto de la actual administración, pero contratando migrantes centroamericanos y sudamericanos para que trabajen en estas zonas y no tengan que moverse al norte del país. Como quien dice, sí seguiría siendo un muro, México, evidentemente, un muro de Estados Unidos para que los migrantes no lleguen, pero de esta forma, pues pensaría que se reduciría esta brecha que hay en el país actualmente entre la pobreza de un mexicano, sí, pero la pobreza también de un migrante que ni siquiera tiene conocidos aquí para salir adelante, ¿no? Y propone que este plan sea sostenible gracias a estímulos fiscales que se garantizarían a las empresas que decidan contratar pues migrantes de este tipo para incrementar la infraestructura del sur y como tal, a la larga, reducir la desigualdad de esta zona económica del país comparada con la zona norte, la zona centro, bajío, occidente, que son pues son mucho más activas y mucho más rentables que la del sur hasta ahora. Por ahí, digo, no he visto los detalles al 100% operativos, Isma, pero así de tu roco pecho, ¿tú crees que esto ayudaría en verdad a reducir la desigualdad del sur o qué retos le verías, qué dificultades? Pues mira, yo creo que efectivamente en ese sexenio se le apostó a un mayor desarrollo del sur del país, que históricamente ha estado atrasado, no solamente pues porque, como bien mencionas, desde Porfirio Díaz fue relegado. Nos hemos enfocado primordialmente con la frontera norte del país y pues con el Bajío y las diferentes vocaciones de cada región, ¿no? Pero el sur se ha quedado pues prácticamente relegado en décadas recientes, pues en un tema turístico quizá, portuario por otro lado, pero pues no como un desarrollo como el que podemos ver en el centro o en el norte del país. Sin embargo, también con esto que mencionas sobre pues esta suerte de trabajos que se podrían dar a los migrantes, me parece que es parte de esto que hablamos, igualdad y desigualdad y pobreza y no pobreza. ¿Por qué? Porque precisamente me parece que México, cuando Claudia Sheinbaum está proponiendo esto, ya está de una manera anticipándose que entonces México sí va a aceptar su calidad de tercer país seguro en temas migratorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, y esta idea de tercer país seguro que surge a raíz de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que se firmó en Ginebra, en Suiza, en 1951, precisamente, pues, trata de hacer que todo este éxodo de personas, toda esta masa de personas que se están moviendo por necesidad fuera de su país, provenientes del sur, del continente, precisamente más Centroamérica, pues deberían de tener de alguna manera una estabilidad, ya decidieran continuar hacia los Estados Unidos de forma ordenada, es decir, legal, documentada, etcétera, o no, pero definitivamente también México aquí tiene una forma de una base laboral en el sur que muy difícilmente vas a traer a gente del norte o del Bajío, por ejemplo, o del centro del país, hacia el sur del país a trabajar. La verdad es que al mismo tiempo de que hay poca industria desarrollada, como lo puedes encontrar sí, en Querétaro, en Guanajuato, en Guadalajara, en Monterrey, pues no sé, en países del norte, incluso fronterizos, en temas de aduanas y en temas también de logística, o empresas que están ahorita relocalizándose por el offshoring o el nearshoring, pues efectivamente vas a tener que tener, si quieres, pues ahora sí que hacer crecer el sureste del país,
tienes que tener una fuerza laboral que no estoy seguro si se tiene absolutamente en el sur, porque los jóvenes también del sur del país están migrando hacia aquella zona del norte y del centro del país en busca de mayores oportunidades, a la Ciudad de México, etcétera. Y entonces, ¿quién se va a quedar trabajando el sur del país? Entonces, no se me hace una mala apuesta, porque creo que en ese sentido, si el movimiento, digamos, migratorio ya te está poniendo contra las cuerdas, contra Estados Unidos, y tú puedes sacar una negociación de convertirte en un tercer país seguro, en donde también, además y evidentemente de la cuestión de la seguridad, que ha venido siendo un reto también para los migrantes en este sexenio y en pasados, se podría asegurar un tema de vivienda, un tema de un cierto tipo de seguridad social para estas personas, servicios médicos, empleo, educación. Es decir, que haya una suerte como de ciudadanización de esas personas o naturalización de estas personas que permita a México surtirse de la mano de obra que va a carecer en un futuro en el sur del país, porque lo que va a pasar es que mucha gente, como lo acabo de decir, que está estudiando en el sur del país, pues tiende a migrar hacia otros países, como también en muchas partes de México, profesionistas y así, que se van a otras partes del mundo a trabajar, pero también gente que dice, pues aquí no hay nada, ¿no? O sea, aquí no está mi carrera, aquí no hay desarrollo, no es un polo como tal de desarrollo industrial, comercial o económico fuerte, como lo podemos mencionar Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, etcétera. Entonces la gente tiende a irse de ahí. Y lo que podemos tener es alguna suerte de población que sí esté llegando a habitar el sur del país en otras condiciones que no tienen en los propios países de donde provienen ellos, con oportunidades de estabilización para sus vidas, de integración familiar y de futuro, ¿no? Educación, vivienda, servicios médicos, ¿que de dónde va a salir y todo esto? Bueno, pues ese va a ser el reto de la propuesta ya en serio, ¿no? Con números, con planificación y ordenamiento legal, desde la Constitución, desde las normas, desde el reglamento, desde el derecho internacional incluso, la negociación que se pudiese tener con Estados Unidos también para decir, oye, ok, yo voy a recibir a las personas que mandes o para que no estén llegando como en masa a tus puertas, pero pues ahora sí que como en Turquía y con Erdogan, que le dijo a Europa, pues sí, pero pues lánzate unos euros, ¿no? O sea, ¿con cuánto te vas a dejar caer? Porque así de tenerlos nada más aquí, pues está difícil. Y logró sacar una buena negociación donde se le está dando un presupuesto anual. Ahora sí que se sacaron la cooperacha ahí entre los países de la Unión Europea para contener la migración que quizá no pueden controlar o no están dispuestos a aceptar, ¿no? En este caso México me parece que no ha dado vistos el gobierno de no querer esa población. Sí se ha visto presionado por los Estados Unidos para tener que recibirla. Lo recordamos con Trump y ese episodio de los aranceles y la amenaza. Sin embargo, yo creo que también ahí hay una cuestión estratégica en donde Estados Unidos, y en algún episodio pasado mencioné, donde Estados Unidos pudiera decir, ok, o sea, sí me conviene tener a toda esta gente también desarrollándose, porque puede ser una forma de filtrar la gente que eventualmente quizá llegue a los Estados Unidos, pero ya como técnicos que se formaron en México y que en sus propios países no tuvieron forma de hacerlo, o profesionistas como tal que alcanzaron un cierto grado y que en ciertos países no tenían la oportunidad, porque México es ya un país de mayor igualdad y donde puede haber un avance económico intermedio, digamos, antes de saltarse hacia otro lugar, o incluso, ¿por qué no pensar que estas personas, porque siempre las vemos así, ¿no? Los pobres, ¿no? Que vienen del sur, los migrantes forzados, pues claro, pero también, por ejemplo, en este caso en Estados Unidos, hay mucha gente que vino de países sumamente pobres, de la ex Unión Soviética, o de Asia, o de África, o de India, etcétera, México, evidentemente, donde a la postre, en su segunda, tercera generación, son personas con una empresa que ya es fundamental en ciertas regiones, que crean muchos más empleos que ni siquiera, en contraste con los propios estadounidenses, nacidos aquí, se vuelven pues personas que hacen mucho mayor servicio a la comunidad porque proveen de empresas y de innovación que a la postre se vuelven, pues sí, centros de trabajo, de desarrollo comunitario y así. Y en México, ¿por qué no pensar que habría mucha gente que pudiera llegar también y que es talentosa? ¿No? O sea, como que hay esa visión a veces de, ahí vienen aquí nada más a pedir. Güey, no sabemos, o sea, mucha gente tiene el talento, pero nunca tuvo la oportunidad de crecer en sus países. Si se ofrecen las oportunidades, quizás sea gente muy agradecida donde diga, oye,
pues yo sí le tengo amor a este país que me recibió, como llega a pasar en cada migrante cuando llega a otro país y le tienes cariño por eso, y de repente desarrollas más donde te tocó llegar, la región donde estuviste, o sea, va a haber más dinámica económica, eso sin duda, desde el simple hecho de que va a haber más consumidores. Y también va a haber más potencial para ofertar cosas y para demandar cosas. Sí, justamente, como bien dices, no sabemos hasta dónde puede llegar el potencial de cualquier ser humano y pues, por ejemplo, digo así rápidamente, el fundador de Chobani, que es la principal exportadora hoy de Estados Unidos de yogurt a nivel mundial, era un migrante turco que era pastor de ovejas en su país y pues llegó ahí y convirtió a Chobani en lo que es. Exactamente, ¿no? Y como que ahí también nosotros decir, oye, pues desde dónde estoy viendo yo la migración, ¿no? Porque se ve desde la discriminación, se ve desde el clasismo, desde el racismo incluso, ¿no? La vulnerabilidad que evidentemente eso conlleva para mucha gente no nos da el derecho a nosotros de pensar que entonces son personas de un cierto nivel, ¿no? Como que así los vemos, como también así nos ven muchas veces cuando venimos a México, de México a Estados Unidos o de países latinoamericanos hacia Europa y es una suerte de bloqueo también de integración que producen los propios locales, ¿no? Que está en ellos simplemente el cambiar ese formato y que es difícil, pero que tendríamos que ver ya más bien hacia una integración total. Así es. Y volviendo pues un poco al tema de las propuestas, si pasamos por ahí a Xóchitl Gálvez, la candidata de la Alianza, pues ella aborda la desigualdad desde tres ejes, que más bien son como tres pasos que va a seguir de acuerdo con lo que ha comentado en sus planes, en sus eventos. Uno es el empoderar a las mujeres como tal. ¿Y a qué se refiere ella? Ella por mucho tiempo se ha jactado de que el día más importante de su vida no fue ni cuando se casó, ni cuando nacieron sus hijos, fue cuando la aceptaron como ingeniera en la Facultad de Ingeniería en la UNAM, cuando la aceptaron para estudiar la carrera, así lo dice. Y pues ella lo que va a buscar en su gobierno de ganar la presidencia es que las mujeres ya tengan establecido el acceso al 100% a este tipo de oportunidades sin obstáculos. Lo que ella dice es que, por ejemplo, va a empezar va a presentar la iniciativa de una ley federal de paternidad responsable que lo que busque es pues quitar esto del rubro, ¿no? Quitar este trecho de que la mujer es la que tiene que criar al hijo a fuerzas o la hija, sobre todo cuando se dio, por ejemplo, un embarazo que tal vez no fue deseado o que vino en un momento que no era el más adecuado para la mujer, pues hacer por ley que a la otra parte que sea corresponsable no solo de aportar pensión alimenticia, que es lo que se hace hoy en día a través de juicios, sino que sea también co-creador de la crianza del hijo y que esté pues obligado legalmente a hacerlo. O sea, que no solo lo busquen para el tema de aportar económicamente, sino que se busque al papá progenitor también para la crianza, para que la mamá tenga libertad total también, así como él, de buscar su propia carrera. Esa iniciativa pues me pareció buena, la verdad. Y también pues hacer un sistema nacional de cuidados donde estas mujeres que fueron mamás o que por ejemplo son mamás solteras o viudas, lo que sea, pues tengan acceso a estas guarderías federales y las famosas escuelas de tiempo completo, como les dice, para poder dejar a los niños, a los hijos y poderse ir a trabajar. Entonces ella busca primero atender este tiro de desigualdad que se genera en contra de las mujeres, ¿no? Otro es en contra de grupos vulnerables a través de la educación. Ella dice que la oferta académica para los grupos vulnerables como ella, que se autoidentifica como una mujer indígena, pues sí son bastante carentes comparado con la oferta académica que hay para mexicanos y mexicanas de grupos no vulnerables, ¿no? Menciona que se deben de aumentar la matrícula de universidades a niveles pues bastante más serios de los que hay ahorita, no solo a nivel público, sino que también las universidades privadas colaboren con el gobierno federal para hacer programas de becas, apuntando a que las matrículas de universitarios pues incrementen. Ella critica mucho el hecho de que en este país pues solamente 2 de cada 10 personas que empiezan estudiando la primaria terminen estudiando una carrera universitaria y quiere atender desde ahí esa parte todo para que se pueda, según ella, aprovechar esta ola del mentado nearshoring, que el país esté preparado tanto en capital humano, no solo en cuestión de conocimiento, sino también que las mujeres que no podían aportar al sistema económico como tal de comercio o de manufactura, pues también le entren a ser parte de esta
de este ciclo económico que se viene con el nearshoring, con la venida de diferentes empresas de todo el mundo para soportar la demanda industrial de Estados Unidos ante un conflicto político con China que cada vez va más para arriba y no apunta a que vaya a bajar en ningún momento y que va a seguir estancado. Entonces ella por ahí dice que para resolver la desigualdad tienes que aprovechar el nearshoring para darle empleos de calidad a los mexicanos, mexicanas, y solamente lo vas a poder hacer si tienes la oferta educativa amplia y si tienes a las mujeres y a grupos vulnerables totalmente metidos en la economía. Entonces, este es como su plan a grandes rasgos. Sí lo ha detallado mucho más que otras iniciativas que hemos discutido en el podcast. Así de bote pronto, Isma, ¿tú cómo ves las propuestas? Yo las vi muy similares a lo que fue en el sexenio del PRI anterior, pero las veo un poco diferentes con el tema de aprovechar o de más bien reducir la brecha con grupos vulnerables y con mujeres. Sí, fíjate que también veo una similitud con la propuesta de crear un sistema nacional de cuidados, igual que Claudia, no sé quién lo habrá puesto primero, no sé si los dos al mismo tiempo. También esto de la paternidad responsable. Fíjate, a veces son temas que digo, ok, sí está bien. De hecho, sí hay una visión machista en México al respecto de la crianza. Por lo general, también hemos ido evolucionando, yo creo que por generación, a que ya no le pegas al niño. Mucha gente, ya incluso siendo hombres que recibimos una cierta educación más machista, etcétera, consideramos que es diferente la práctica que se tiene que tener hoy del cómo crear un niño, aunque no tenga uno precisamente, pero ve a los amigos, tratarlos muy diferente a como nos tocó como generación y lo que se creía que era bueno, ¿no? Y que a la postre resultó que no era tan bueno de educar a alguien. Pero bueno, precisamente yo creo que aquí lo más importante, y ahí siempre voy a recalcar eso en cuestión del materialismo histórico, es que está padre quererle cambiar la mentalidad a la gente. Está padre que el hombre se involucre más en la cuestión de la crianza, etcétera, y que la mujer no cargue con todo. Pero aquí es donde uno se pone a pensar que son más importantes todavía, es decir, en los hechos, el que déjame y te convenzo de que seas un mejor padre, o déjame y te convenzo de que tú como mamá tienes que esforzarte más, cuando no nos alcanza el tiempo ni para trabajar, porque el sueldo no alcanza, o porque mi trabajo me pide 6, 7 días a la semana de labores, donde no puedo ni siquiera emprender porque no hay fondos que me apoyen para el emprendimiento, o donde yo pueda obtener un certificado que me costaría tanto más, pero la escuela no emite ese tipo de certificados, etc. Entonces, creo que este tipo de, no digo que todas sus propuestas de Xóchitl, pero sí algunas, suenan muy idealistas o suenan como que como todo está de huevos económicamente, ya podemos cambiar la mentalidad de la gente. Y no, o sea, creo que México batalla mucho en la desigualdad precisamente porque hay desigualdad laboral, no hay paridad en salarios entre hombres y mujeres, porque efectivamente desde el propio empresariado no se ha apostado por incrementar salarios, virtualmente hay salarios estancados, por más que no sean salarios mínimos, o sea, tú te puedes meter a Indeed, qué salarios se ofrecían hace 10, 15 años, 7, 8 años, y son salarios que basados más o menos en el puesto, yo te estoy hablando de secretarias, secretarios, personas que están como más en el back office y así, están ganando igual o menos que antes, asistentes de abogado, asistentes de directivo, etcétera. Entonces, si estamos considerando que la inflación que vivimos es histórica y además después del COVID hubo muchos gastos, más esa inflación subyacente, yo te estoy diciendo que si alguien ganaba 15,000 en un puesto hace 10 años y hoy gana 15,000 todavía, pues ¿cuánto realmente ya vale su salario hoy cuando va y compra cosas al súper? ¿7,000 pesos? ¿8,000 pesos? No lo sé. Habría que hacer el ejercicio en serio. Pero definitivamente es más o menos, perdió una capacidad del 30-40% de su compra. Entonces, si hay cosas que tienen que ser más reguladas y que justamente es la función del Estado, meterse a negociar, a veces confrontar al poder económico, que lo hemos visto en este sexenio, pero creo que se tiene que empujar allá. O sea, si no se hubiera propuesto una reforma para incrementarte los días de vacaciones, pues México seguiría siendo de esos países donde realmente ojalá te las den, ¿no? Y son 7 días al año. O sea, eso no le sirve a nadie, honestamente, ni para atender sus temas de salud. O la cuestión del salario mínimo, que apenas en este sexenio se destrabó y que se ha ido incrementando de forma anual justamente porque aún, y comparemos, ¿no? Pues que en los 80, 70, justamente el presidente
fue ahí a esta organización, a esta asamblea de bancarios para, pues, donde fue Xóchitl, fueron los candidatos a proponer sus visiones de lo que sería con ellos ese rumbo económico del país y que le importa a la banca, pues dice, bueno, aún y habiendo subido tanto los salarios, ni siquiera se compara lo que podía comprar alguien con un salario mínimo en temas de kilos de arroz o de frijol o de tortillas, que es el básico de la canasta. Eran 40 y tantos con un salario mínimo. Hoy son 4 puntos y tantos. Dice, ok, quizá no fue mucho, ¿no? O quizá es ridículo pensar lo que ahorita estamos viviendo, pero si ni siquiera se hubiera implementado la subida de salario mínimo anual, a como se ha venido subiendo, que es bastante interesante cómo se le apostó a eso, la gente estaría literalmente rota. Hablando en cuestión económica, estarían fracturadas las familias, estarían justamente yendo a empeñar lo poco que tienen, vendiendo el patrimonio que se pudo hacer después de la pandemia, etcétera. Y por otro lado, el Coneval no habría arrojado justamente ese dato en donde se sacaron 9 millones de personas de la pobreza en este sexenio. Y donde después de un crash social, económico que se vio a nivel global con la pandemia, el que tú puedas preciarte de eso es bastante como gobierno. Se conjuraron varias variables, pero definitivamente el que la gran mayoría de las personas que estaban en la raya de la pobreza, digamos, de los deciles más bajos, donde no tienen un sueldo de ejecutivos, no tienen un sueldo de coordinadores, no tienen un sueldo de personas que laboran en empresas transnacionales, o en gobiernos que tienen cierta estabilidad también laboral y de garantías sociales y de beneficios, esa gente, ¿qué hubiera sido esa gente? Y es ahí donde definitivamente tendríamos que pensar que está padre, ¿no? Como la idea de que podamos exigirle a los hombres o a las mujeres que hagan tal o cual para hacerse más responsables de las infancias. O sea, no digo que esté mal, pero a la postre lo único que me va a permitir a mí convivir más con mi familia es precisamente que las cuestiones laborales, que las condiciones económicas, materiales de las cosas me sean favorables, porque por más ganas que yo tenga, por más que me reeduquen, por más que me manden a un taller de cómo ser menos macho, o por más que me manden a un taller de cómo ser más responsable como ser humano con los otros, y específicamente con mi familia, si yo no tengo ni el tiempo para ir a eso, si yo no tengo ni el dinero para poderme hacer llegar ahí, pues ¿cómo voy a poder hacerlo? ¿No? Entonces, creo que regresando a los básicos, o sea, es donde el gobierno va a poder seguir empujando más y tiene que a veces echarse broncas fuertes, ¿no? Ahorita el cobro de impuestos, por ejemplo, a los más ricos o a estas empresas que no se les había cobrado impuestos, es una tendencia que se está viendo en toda Latinoamérica donde la gente ya exige que no haya esas componendas entre gobierno y grandes empresas o corporativos o justamente consorcios, en donde pues la gente ya se dio cuenta que si no les cae el dinero, a manera de apoyos sociales o de servicios justamente del Estado que se les provean, el ramo empresarial muchas veces no ayuda tampoco a esos aumentos estandarizados, por decirlo así, ¿no? Sabemos que en México la historia siempre es a ver si, porque me fue muy bien este año con mis resultados, el jefe me quiere dar un aumento en mi salario de lo que sea, pero no hay un proceso esquemático en donde las personas puedan justamente ir creciendo económicamente, ¿no? Es muy discrecional. No te estoy diciendo que el gobierno tiene que meterse a las empresas para asegurar que toda la gente tenga un salario y un aumento, pero sí debería de haber estados mínimos de salario por cierto nivel de puestos, sobre todo en los más bajos. ¿Sabes qué? Tú no puedes contratar a una persona en tal función o en tales funciones por menos de tanta lana, porque ya es irreal, porque esa persona, la verdad, ya no la hace ahí. Y tampoco se va a ir a la maquiladora o tampoco se va a ir a los salarios mínimos, donde incluso ya puede que estén más o menos en lo mismo, ¿eh? Alguien que tenga un salario de asistente en una oficina, etcétera, con mayores habilidades quizá técnicas o con otro tipo de preparación, puede que llegue en un punto en donde digan, mejor ya me voy a la fábrica. Y entonces estás perdiendo un cierto tipo de capital humano mucho más preparado, digamos, con ciertos años de experiencia, que en lugar de ir hacia arriba en la movilidad, va a empezar a ir hacia abajo, donde no puede pasar eso en tu país. Más bien al contrario, las personas que pueden estar haciendo trabajos de maquila, trabajos manuales, etcétera, al mismo tiempo en que se preparan, comienzan a subir hacia otros puestos y esos hacia otros puestos hacia arriba, pero sí porque te está asegurando que la preparación, las capacitaciones, etcétera,
te garantizan un mejor salario. Pero donde ya no te lo garantizan, pues simplemente buscas sobrevivir mejor. Y a donde te den la lana, por más talentoso que seas y puedas aportar en algún nicho, o sea, ¿de qué te sirve? Entonces yo creo que el gobierno tiene que seguir apostando a darle mayor calidad de vida a la gente trabajadora y de esa manera también la desigualdad económica, laboral, social irá acorde justamente, y en algún punto me parece que también ya hay un pensamiento en ciertas organizaciones empresariales de mayor sentido social, de ayuda al trabajador o de apoyo o de correspondencia al esfuerzo que hace el trabajador. Y eso sin duda es una victoria de esta generación, políticamente hablando, pero que sí lideró, obviamente, las urnas hacia el 2018, ese tipo de visión, y que en 6 años lo vimos consolidarse. Tan consolidado está que yo no veo a Xóchitl Gálvez proponiendo así a rajatabla una disminución de salarios. O sea, ya hasta la derecha se volvió de izquierda o social. Claro. Y eso está bien, o sea, porque al final vamos hacia el justicialismo, vamos hacia que la gente tenga lo que le corresponde. Más allá de los colores, más allá de las ideologías, lo que importa es que la gente tenga una mejor calidad de vida, lo que importa es que la gente pueda tomarse días de descanso, lo que importa al final es que la gente no se meta en esas peleas de partidos o de espectros partidistas o ideológicos, sino que apueste por proyectos que le beneficien. Eso sería ahora sí que ya el culmen de una democratización ciudadana. Justamente, y hacia allá, hacia estos temas es donde van también las propuestas de Jorge Álvarez Maínez un poquito, que esas sí son un poco más disruptivas que las otras dos, por lo mismo que ya habíamos comentado durante otros episodios de este podcast, que al ser el candidato que hasta ahora en encuestas es el menos probable en ganar la presidencia, pues tiene más umbral para arriesgarse y proponer cosas mucho más disruptivas. Una de ellas, por ejemplo, es el único que ha mencionado un concepto como un salario universal, o sea, un ingreso vital de emergencia para todos, que cualquiera pueda aplicar, esté desempleado o no, o sea, que pueda subsistir con lo que cuesta una canasta básica en este país. Entonces busca ir para allá, hacia un ingreso vital. Busca algo muy controversial para mí sería, y que lo propone, es crear un organismo autónomo que se encargue de diseñar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de este país. Esa ley y ese presupuesto es básicamente lo que comanda en qué se va a gastar el dinero el gobierno cada año. Y es un ejercicio que lo hace típicamente entre el presidente y la Cámara de Representantes, es diputados, senadores. Esto lo hacen entre ellos, es parte de su chamba, pero él busca que un organismo autónomo esté especializado en hacer esto apuntando a necesidades económicas de la población. Otro es promover los sindicatos a nivel nacional, o sea, él buscaría un plan para sindicalizar todo el país, lo cual se me hace bastante izquierdista, si lo queremos ver así, para hacer movimiento ciudadano comparado con otros partidos. Además de esto, pues sí, como les habíamos dicho, busca aumentar la cantidad de colegios técnicos para aprovechar el potencial del nearshoring, él igual lo menciona bastante, hacer reformas fiscales que garanticen, por ejemplo, que las mujeres puedan deducir ciertos gastos específicos, y uno que es su tema controversial y que lo tocaremos también cuando vaya a ser el tercer debate donde se va a ver el tema de seguridad, que va a ser de los más fuertes. Él cree también que la desigualdad viene en parte de la criminalidad. Y una de sus propuestas bandera es legalizar y grabar las drogas. Legalizar y grabar las drogas, lo cual sería pues punta de lanza. México en América Latina, si él gana la presidencia, sería punta de lanza este país en hacerlo, ya que pues él menciona que buena parte de la desigualdad generada en este país provoca y beneficia a que más bien provoca más desigualdad y provoca la criminalidad en sí. Este círculo vicioso, digamos. Entonces él ha apuntado a que el uso del cannabis y de drogas pues un tanto más duras, como la heroína, por ejemplo. Ya vimos por ahí en Canadá que la heroína, si bien no está como tal legalizado su comercio, el uso sí está legalizado y ya está ahí, ¿cómo se llama? Cubículos así especiales para que la gente se meta y se drogue en Canadá y de una forma segura. Más o menos busca hacer algo así Maínez para que, por ejemplo, el cannabis se legalice totalmente y se fomente una industria de cannabis, y este impuesto que se les cobre, un impuesto especial nuevo, que a su vez vaya hacia el Sistema Nacional de Salud para contrarrestar tanto pues los efectos adversos que esto pudiera tener, y también pues financiar mucho más los hospitales públicos en este país, que al final dice pues también el acceso a la salud es un pilar importante para abatir la desigualdad en México, ¿no? Entonces pues sus propuestas son bastante más
más controversiales, diría yo, principalmente por este tema de las drogas, pero también en tema político con alterar un mecanismo tan tradicional y tan fijo en la presidencia y en los legisladores como es crear organismos autónomos para diseñar en qué se va a gastar un país su dinero, un país como México. Sí, fíjate que esa primera propuesta que mencionas me parece interesante porque el señor Maínez quisiera acabar con el sentido político de lo que es el Congreso. No, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y lo que es también el Ejecutivo negociando con ellos. Lo veo bastante irreal porque se acabaría precisamente la suerte de arena de gladiadores donde se va y se discute, donde se dan madruguetes, donde específicamente se hacen también las alianzas, se hacen también los compromisos. Y eso no precisamente significa corrupción, o sea, significa negociación de las partes y eso también hace que dialoguen, que cedan, ¿no? No lo veo mal. Lo que sí podría ser es que hubiera, no sé si este organismo autónomo, porque también de organismos autónomos, pues hay muchos elefantes blancos en México y en muchos países, pero sí de alguna manera que se acercara a algún tipo de organismo, sí, prioritariamente financiado por el Estado, libre de intereses económicos privados, etcétera, donde hubiera una suerte de paralelismo, ¿no? Es decir, aquí hay una hoja de ruta para lo que se me entregó que va a ser el proyecto de este año, de los siguientes 6. Se podría hacer, ¿con qué? Con expertos, con una suerte de panel de expertos por tema, no sé, financieros, por cuestión de también especialistas en geopolítica, etcétera, que a la postre te deje, ¿cómo te diré? Como una suerte de asesoría, de herramientas operables o de visión, en donde si tú ya pensabas que esto era suficiente, quizá te llega ese formato, ese reporte y dices, ah, mira, esto también se podría alcanzar hasta acá, ¿no? Sí, definitivamente es lo que muy probablemente hacen los equipos de los propios diputados o de los senadores o de la propia presidencia de la República, donde tienen gente analizando los proyectos, viendo los números y también los alcances y hasta dónde se puede estirar o no el presupuesto y demás. Es algo que ya se hace, efectivamente. Pero sí resultaría interesante que esto se tuviera como al paralelo para poder hacer un contraste, ¿no? Y a ojos de la población, creo que volvería más transparente justamente la dimensión de hacia dónde está tomando el rumbo cualquier gobierno que llegue. ¿Por qué? Porque nos dejaría ver claramente que ya se estaría enfocando un gobierno este año a un tema más energético o este sexenio fue proporcionalmente más aquí que allá. Y eso también te puede generar una buena perspectiva como ciudadano para saber si en gran medida las decisiones que se tomaron precisamente fueron acertadas o no, o fueron más bien pues una suerte de negociación política y ahí queda, ¿no? Que es lo que probablemente aquí propone Maínez. Y en la última, porque pues ya no me quiero extender más, me parece que es un tema que no se ha podido avanzar en Latinoamérica, pues a veces por tabús y a veces no tanto. También, por ejemplo, el caso de Holanda, ¿no? O Suecia, donde ahorita el tema del narcotráfico en Suecia y las pandillas es muy fuerte, muy, muy fuerte. O sea, la gente pensaría que es un país escandinavo y ya, pero no, de un tiempo para acá se ha vuelto también una zona de batalla de las mafias europeas. Y también en Holanda incluso la gente propiamente local casi no consume drogas, es la realidad, se hizo más para el turismo de drogas, que eso también te implica que va a venir gente a hacer cosas que no hace en su país y es riesgoso, porque a la postre también al día de hoy ya Holanda presenta pues problemas de alguna manera, no de consumo sino de trasiego de otro tipo de drogas, ¿no? Y también las propias, digamos que empresas o comercios que suelen pues venden o son, digamos que comercios legalmente establecidos, también ya están teniendo problemas con cómo se surten y la trazabilidad de sus productos, porque ya llegan y les dicen, tienes que vender también mi producto, ¿no? Entonces, creo que es un tema mucho más complejo que valdría la pena analizarlo en otro episodio para ir más a la raíz del por qué esto quizá hoy en México no es operable, ¿no? Al menos no todas las drogas. Y pues ya con este último comentario, pues ya va a ser momento de cerrar este episodio. Les reiteramos, vean por ahí el debate que es el domingo, es mañana domingo a las 8 de la noche. Se van a tocar temas que vimos durante estos 2 episodios de esta semana especiales en relación al debate, medioambientales, energéticos,
de desigualdad, de empleo, y vienen otros temas más. Entonces pues va a estar por ahí interesante y esperemos que esta vez escuchemos más propuestas de parte de los candidatos. Ojalá que sí. Ojalá también que el formato dé para eso. Ya veremos qué tal nos va. Y pues muchas gracias por escucharnos como siempre. Nos vemos. Bye. Chisme político.